Llega el momento en la vida del creyente en que llega a una etapa en su vida de madurez que siente la necesidad de casarse. Y es en ese sentido que la carga que tenemos al compartir es suministrar a todos los creyentes una educación espiritual apropiada al respecto. Tenemos como meta proveer las enseñanzas más básicas a todos los hermanos y hermanas de las iglesias, a fin de que tengan un fundamento sólido en lo que respecta a las verdades bíblicas y manifestar así el mismo testimonio en todas las iglesias. De modo que esperamos que este tema con respecto al noviazgo y matrimonio sea de mucha edificación para todos los que están buscando en el Señor y esperando en Él la otra mitad de su única unidad, su esposa o su esposo. Ahora hablaremos de los factores que afectan la elección del cónyuge. Hablaremos, por ejemplo, de la atracción natural. A Jacob le fue más fácil casarse con Raquel que con Lea. Todos conocemos la historia en el libro de Génesis. Jamás debiéramos menospreciar el rol que cumple la atracción natural en el matrimonio. Nunca me atrevería a decir que se puede elegir a cualquiera como cónyuge con tal que sea un hermano o una hermana. Claro que no. La atracción natural no se relaciona con si es un hermano o hermana en el Señor. Pero si dos personas se casan, ellas tienen que sopesar todos los factores que forman parte de una relación matrimonial. Uno de estos factores básicos es la atracción mutua que debe existir entre ellos. El doctor Vivan, de la Alianza Cristiana Misionera, acuñó una expresión muy apropiada al respecto. Él dijo lo siguiente: la atracción mutua constituye la expresión más elevada del amor. Este gran siervo del Señor dijo también: cuando el Señor te convierte en hermano o hermana de todos los creyentes, esto no tiene nada que ver con la atracción. Pero cuando Él te dice que te cases con cierta persona, la atracción entra en juego. Incluso el apóstol Pablo mismo no ignoró este aspecto en el libro de Corintios capítulo 7. Él dijo que si uno piensa que debe casarse y desea hacerlo, debe casarse. Esto nos muestra que el matrimonio tiene que ser producto de nuestra propia voluntad. Uno tiene que sentir que desea hacerlo. La atracción natural es un requisito para lograr un matrimonio exitoso. Por supuesto, nadie necesita enseñar esto, puesto que nuestros jóvenes ya lo saben. Ellos ciertamente son conscientes del papel que juega la atracción natural en el matrimonio. Nosotros queremos mencionar esto simplemente para que ellos vean que los hermanos más maduros en el Señor reconocen tanto la existencia de este factor como su legitimidad. Cualquier matrimonio en el que la atracción natural esté ausente no marchará bien. Tales matrimonios son uniones a regañadientes. Luego, si usted quiere a alguien como cónyuge, tiene que desear estar con él o con ella y tiene que disfrutar su compañía. No se trata de que usted pueda tolerar su presencia, sino de que usted debe disfrutar de su compañía. Hay seguramente mucha gente cuya presencia usted tolera, pero de cuya compañía usted no necesariamente disfruta. Si usted desea casarse con alguien, tiene que ser alguien cuya compañía usted aprecie y valore mucho. Tiene que sentirse feliz de poder estar con tal persona. Si usted no disfruta de su compañía ni puede deleitarse en ello, entonces no debe casarse con tal persona porque le falta un factor básico para el matrimonio. Es decir, el deleitarse en la compañía de alguien no debiera ser algo efímero, tiene que ser
un sentimiento perdurable. Usted deberá tener la certeza de que 30 o 50 años después, la compañía de su cónyuge seguirá siendo un deleite para usted. Este disfrute no debiera cesar después de 3 o 5 días. Esta clase de atracción es uno de los requisitos fundamentales para un buen matrimonio. En segundo lugar, hablaremos acerca de la salud física. Tenemos que tomar en cuenta nuestra salud. Es verdad que un gran amor supera cualquier debilidad física. Incluso sabemos que algunas personas se casan a fin de atender a una persona con cierto impedimento físico. Por ejemplo, se cuenta que en Inglaterra había un hermano que se quería casar con una hermana debido a que ella era ciega. Hay muchos casos así en la historia de la iglesia, donde el amor es grande, las debilidades físicas son superadas. No obstante, tenemos que comprender que en circunstancias normales, no todos tenemos tan grande amor. Normalmente las debilidades físicas pueden convertirse en factores perjudiciales que atentan contra el éxito de una relación matrimonial. A medida que las debilidades físicas de uno de los cónyuges se agudizan, las necesidades que el otro cónyuge se sacrifique también se hacen más agudas, y esto espontáneamente redunda en la posibilidad de que este matrimonio fracase. Hay dos actitudes posibles que se pueden suscitar en el caso de una persona que es casada y sufre de algún tipo de incapacidad física y que recibe cuidados especiales de parte de su pareja. Tal persona puede ser muy egoísta o puede ser excesivamente consciente de sí misma. Una persona egoísta solamente recibe, nunca da. Solamente toma, pero nunca gasta. Si el cónyuge minusválido es egoísta y siempre está pensando en sus propias necesidades, después de algún tiempo tal egoísmo será evidente para su pareja. Entonces el cónyuge de tal persona tendrá a despreciarla y a llegar a pensar: mi esposo o mi esposa es demasiado egoísta. Él o ella piensa solamente en sí mismos y no en los demás. En tales casos, uno de los cónyuges comenzará a menospreciar a la otra mitad. Quizás tal persona no sea egoísta, pero sea excesivamente consciente de sí misma. Esto también causará un problema. Si una persona es así, se sentirá culpable por ser el objeto del servicio constante y de los sacrificios de su cónyuge. Le será muy difícil recibir tales servicios y cuidados especiales. Por esto, en circunstancias normales, la enfermedad de uno de los cónyuges afecta el éxito del matrimonio. Consideremos ahora el lado del cónyuge que provee los cuidados. También son posibles dos actitudes distintas. Tal persona o está dispuesta a sacrificarse pero con ciertas limitaciones. La paciencia de los hombres se agota fácilmente. Tiene un límite, y cuando la paciencia se agote, los problemas estallarán en el hogar. Algunas veces, quizás no se trate de que la paciencia de uno de los cónyuges se agotó, sino de que éste no está dispuesto a sacrificarse. Habrá ocasiones en que uno de los cónyuges descubrirá que el otro es muy egoísta y probablemente comience a menospreciarlo por ello. Pero si el otro es excesivamente consciente de sí mismo, se generará en él un abrumador sentimiento de deuda. Esto es como prestarle dinero a otro. Si el que se presta el dinero es egoísta, no cesará de pedir prestado. Si él es excesivamente consciente de sí mismo, de cualquier forma, al prestarle dinero, solo conseguiremos que se sienta peor. Quisiera que ustedes tomen esto en cuenta.
Si bien tales problemas de salud no constituyen problemas insuperables, tarde o temprano serán un problema serio para la familia. Puede ser que las dolencias o limitaciones físicas de uno de los cónyuges no sea un problema en el momento del matrimonio, pero ciertamente se convertirán en un problema después. Conozco a un hermano que padece una severa enfermedad y cuya esposa tiene que trabajar para sostener la familia. La esposa trabaja durante el día y hace las tareas del hogar cuando llega a casa por la noche. Semejante situación no puede durar por mucho tiempo. Quizá la esposa trabaje por 1 o 2 meses, pero ella no podrá seguir así por siempre. En condiciones normales, nadie puede asumir más responsabilidades que las que es capaz de soportar. Me parece que un hombre y una mujer deben gozar de un nivel parecido de salud para que un matrimonio tenga éxito. No es posiblemente tener un matrimonio en el que uno de los cónyuges sea muy saludable y el otro padezca alguna enfermedad o limitación muy grave. De otro modo, le será muy difícil a la pareja proseguir cuando tengan que enfrentar pruebas particularmente severas. Uno tiene que darle la debida importancia a la salud de la otra persona cuando se trata de escoger un cónyuge. Ahora pasemos al tercer aspecto, el factor hereditario. Debemos considerar el matrimonio como un cometido a largo plazo. Como tal, el asunto de la herencia debe ser considerado. Uno debe considerar tanto la salud de su cónyuge como también la de sus progenitores. El factor hereditario es un factor relevante, no solamente en el campo de la salud, sino también es algo que menciona la Biblia. La ley de Dios afirma que nuestro Dios es un Dios celoso. Dios castigará la iniquidad de los que le odian hasta la 3ª y 4ª generación. Dios también se mostrará misericordioso hasta la 1000ª generación, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Son muchos los que llevan vidas de disipación y rebeldía en su juventud, debido a que sus padres o abuelos sembraron a los vientos. La Biblia dice que aquellos que al llevar vidas disipadas sembraron vientos cosecharán torbellinos. Quizás ellos mismos hayan sido perdonados, sean salvos y un día hayan recibido una nueva vida. Mas no todos los que califican para ser salvos califican para el matrimonio. Quizás el Señor haya perdonado sus pecados y conducta pasada y los haya salvado, pero si ellos se casan y tienen hijos, es probable que sus descendencias no se salven tan fácilmente, porque ellos transmitirán su simiente maligna a su descendencia, pero ellos no podrán transmitir su regeneración a sus hijos. En muchas ocasiones, cuando tales personas engendran hijos, la siguiente generación cae en pecados serios y transgresiones muy graves, lo cual causa mucha tristeza a sus padres. No estoy diciendo que esto ocurrirá durante sus primeros años de matrimonio, sino que cuando sus hijos sean mayores, les causarán muchos dolores. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible que personas tan espirituales hayan dado a luz la clase de hijos que tienen? Quizás usted se pregunte, ¿por qué tal hermana tiene una hija tan indisciplinada? Deben darse cuenta que existe la ley de la herencia. En muchos casos, la 2ª y 3ª generación hereda la simiente maligna de la primera generación. Si uno siembra vientos, cosechará torbellino. Su 2ª generación cosechará lo que usted haya sembrado. Por un lado, esta clase de siembra le dará a la iglesia pecador difícil con el que trabajar, y por otro le dará a usted un hijo rebelde en su familia. Así pues, esto habrá de representar un problema bastante serio para todos. Nos preguntamos, ¿qué debemos hacer si hay personas que ya están casadas y ahora se enfrentan a algún problema a causa de su herencia? Tales personas tienen que rogar a Dios que les conceda misericordia y que puedan ser librados de la disciplina del gobierno de Dios. Todo esto se relaciona con la disciplina
procedente del gobierno de Dios, así como con lo que Dios ha dispuesto. Por ello, tales personas deberán rogar en oración ser libradas de la disciplina procedente del gobierno de Dios y que Dios los guarde de tan severas consecuencias. Los jóvenes, tanto los hermanos como las hermanas, deberán darle importancia debida al rol que juega el factor hereditario en la otra persona, pues esto estará directamente vinculado con su vivir en el resto de sus días. Pasemos ahora al cuarto punto, la familia. En cuarto lugar, uno tiene que tomar en cuenta la familia de la otra persona. Atención a este asunto. En el occidente circula una expresión muy popular que dice: me estoy casando con fulanita, pero no con su familia. Pero les ruego que nunca se olviden que esto no es posible. Cuando alguno se casa con alguien, tal compromiso incluye a toda la familia del otro. Cuando alguien se casa con una muchacha, la familia de ella viene junto con ella. Cuando alguien se casa, toda la familia del otro viene también, porque en mayor o menor medida, toda persona forma parte de su propia familia. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer es ver si la familia de la otra persona posee principios morales elevados o una escala de valores lo suficientemente alto. ¿Qué punto de vista manifiestan en diversos asuntos? ¿Aplican normas estrictas para todo cuanto hacen? Son preguntas que hay que hacernos antes de y no después de. Otra pregunta sería: ¿cómo tratan los varones a las mujeres en esa familia? Y una más: ¿cómo tratan las mujeres a los varones? Simplemente consideren estos asuntos un poco y les bastará para conocer qué fruto familiar les aguarda. Un joven ha estado en el seno de su familia por 10 o 20 años. Quizás él o ella no estén conforme con su familia, pero una vez que se case, sin que tal persona se percate, los rasgos característicos y la manera de actuar de su familia saldrán a la superficie. Tarde o temprano, estos rasgos distintivos se van a manifestar. No me atrevería a decir que así sucederá con 10 de cada 10 casos, pero sí me atrevería a afirmar que así va a suceder con 7 u 8 de cada 10 casos. Si bien tales rasgos característicos quizás no salgan a la superficie de una sola vez, lo cierto es que poco a poco la familia de la otra persona se infiltrará en la suya propia. Si en una familia el padre es demasiado estricto con sus hijos, estos no serán muy afectuosos. Los hijos de familias excesivamente severas con frecuencia les falta cariño. Si en una familia hay calor de hogar y los padres rebosan de afecto por sus hijos, ellos espontáneamente se desarrollarán como personas amables y fáciles de tratar. Si en una familia tanto el padre como la madre son personas muy severas, sus hijos serán personas introspectivas y hurañas. Está bien si usted quiere elegir a su esposo de esa familia, pero no espere conseguir un esposo afectuoso. Si usted elige a una hija de esa familia, ella será una persona en la que prevalecerá la introspección y la timidez. Si una familia posee ciertas características, 7 u 8 de cada 10 hijos tendrán tales características. Las características propias de una familia siempre salen a flote en la segunda generación. Pero por esto algunos dicen: si quieres casarte con la hija, observa bien a la madre. Quizás estas palabras no sean absolutamente ciertas, pero ciertamente hay algo de verdad en ellas. Por medio de observar la manera en que la madre trata a su esposo, usted sabrá
cómo tratará la hija a su esposo en el futuro. La hija ha estado observando a su madre durante más de 20 años y eso es lo que ella ha aprendido. A diario ella ha estado observando la manera en que su madre trata a su padre. Nos preguntamos, ¿cómo no habría de tratar a su esposo de la misma manera? A ella le será muy difícil no hacer lo mismo. Yo no me atrevería a afirmar que en 10 de cada 10 casos una hija será igual a su madre, pero sí diría que esto sucederá en 7 u 8 casos. Por ejemplo, algunas personas poseen un carácter muy fuerte. Ellas pueden ser muy dóciles cuando usted conversa con ellas, pero se han criado en una familia de temperamentos muy dominantes. Tarde o temprano, estos rasgos de autoritarismo volverán a aparecer. Si una familia es bastante unida y en ella no hay muchas disputas ni discusiones, lo que procedan de dicha familia será espontáneamente personas de buen genio y tranquilas. Tales personas difícilmente arguirán con otros o los agredirán. Los nacidos en el seno de una familia así, por lo menos considerarán que es equivocado pelear y que es algo serio hacerlo. Pedirles que peleen sería como pedirles que escalen una montaña. Si un creyente se ha criado en una familia en la que se discute y pelea todos los días, puede ser que tal persona lo trate con suma amabilidad hoy, pero tal amabilidad no es digna de confianza, pues se trata solamente de una máscara temporal. Llegará el día en que tal persona no será muy cuidadosa y todo cuanto aprendió de su familia resurgirá. A dicha persona le será fácil maldecir y pelear. No le cuesta esfuerzo hacerlo y no habrá nada que usted pueda hacer al respecto. Así pues, antes que usted decida casarse con alguien, deberá analizar a la familia de la otra persona y decidir si le gusta o no. Si a usted le gusta su familia, entonces casi un 70 u 80% del problema estará resuelto. Si usted percibe que algo está mal allí, no espere que su futuro cónyuge vaya a ser la excepción. Les suplico que no se olviden que las costumbres de una persona, sus hábitos, no es lo mismo que los puntos de vista a los que tal persona se adhiere. Uno puede tener una determinada perspectiva, pero aún así tener hábitos que van en contra de dicha perspectiva. Si en una familia se dan las discusiones, peleas y malos hábitos, tarde o temprano los nacidos en esa familia discutirán y pelearán. No es fácil alterar los hábitos de una persona, cualquiera que ésta sea. Si uno se casa con una hermana, se está casando con toda su familia también. Es por ello que uno debe examinar con mucho cuidado a la familia de la otra persona. Pasemos ahora al quinto aspecto, la edad. En términos generales, las mujeres maduran y envejecen antes que los varones. Es algo sabido por todos. En un matrimonio el varón debería ser por lo general 5, 6, 7 e incluso 8 años o más, un poco más que la mujer. Dado que la mujer madura unos 5 años antes que el varón y envejece unos 10 años más rápido que él. Esto es verdad en lo concerniente al desarrollo fisiológico. Por otro lado, en el desarrollo mental de la vida humana, el hombre tiene cierta edad intelectual. Es posible que una persona madure físicamente y aún así permanezca infantil en cuanto a su edad intelectual. Es posible ser viejo en su cuerpo y joven en su mente. Un hombre puede tener un cuerpo de 30 años, pero se conduce como si tuviera 20 en cuanto a su edad mental. En ese sentido, todavía es muy joven. Entre los cristianos
Si la madurez mental de un hermano es mayor que la de la hermana, es posible que no sea motivo de preocupación que el hermano sea más joven que la hermana. La cuestión es si uno le da mayor importancia a la edad física o a la edad mental de las personas. Si la edad física es lo más importante, es mejor que el hermano sea mayor que la hermana. Si la madurez mental es lo más importante, podría estar bien que una hermana sea mayor que el hermano con el que se va a casar. Esto es algo que nosotros no podemos decidir en lugar de la pareja. Ellos mismos son los que tienen que considerarlo. Algunos le dan más importancia al aspecto físico y otros al aspecto psicológico o intelectual. No existe una norma determinada con respecto a la edad de los cónyuges. El Vigilante.